Radio Cartaya, 107.2 FM, emisora municipal. Seguimos en nuestra programación en esta mañana, en esta jornada. Y fíjense, vamos a hablar de un tema muy importante. Bueno, nos van a hablar, porque yo no soy ni muchísimo menos una experta. Yo simplemente estoy aquí para hacer preguntas que serían las mismas que ustedes se harían. Y es que estamos en el primer lunes del mes. Por lo tanto, CEPAIN está con nosotros en esta mañana. Le vamos a dar la bienvenida a Elena Varapalo, que es técnica de proyecto. Elena, muy buenos días. Buenos días, Isabel, y encantada de estar de nuevo aquí. Igualmente, gracias por estar con nosotros en esta jornada. Hoy, fíjate, vamos a hablar de un tema muy interesante que, bueno, lo tenéis aquí escrito en inglés, yo lo voy a decir en español, en castellano, y tú te lo dices en inglés. Bueno, que son las noticias falsas, ¿verdad? Y vamos a empezar precisamente por ahí. ¿Qué son noticias falsas? Cuéntanos. Noticias falsas, o bien el término en inglés que son fake news, en España se utilizan ambos términos, son noticias que difunden información falsamente deliberada. Es decir, las personas, pueden ser también personas físicas individuales o bien por grupos, deciden compartir una información con la intención, digamos, de escandalizar, ¿no?, la opinión pública y manipularla. Este tipo de noticias son creadas, como bien dije antes, también por individuos, tanto por individuos como por grupos que actúan en su interés o en nombre de otros. Los principales objetivos de estas noticias son personales, políticos o económicos. Uh-huh. No. Sí. Continúa, dime. Vale. La difusión no es algo nuevo. Sí es verdad ahora que con la tecnología, las redes sociales tienen mayor presencia, pero ellos siempre han estado y sobre todo se han enfocado a los fines políticos. Ahora mismo, la era digital está presente, estamos ahora mismo con ella, ¿no? En los radios, el Facebook, el Instagram, el Twitter, que provoca que haya una mayor visibilidad de estas noticias falsas y que lleguen a mayor número de personas con mucha más facilidad y que las personas se lo crean. ¿Qué características tienen estas informaciones falsas? En primer lugar, y yo creo que es lo más importante, apelan a los sentimientos, porque si una noticia llega a los sentimientos, directamente se comparte. En segundo lugar, pretenden crear desinformación. En tercer lugar, con titulares llamativos, veo simplemente un titular de una noticia, entonces directamente la comparto, no me paro a leer en sí lo que dice, lo que no dice, si estoy de acuerdo o no. Veo un titular y venga, la comparto, eso lo tiene que saber todo el mundo. En cuarto lugar, las imágenes, tanto imágenes como vídeos, sí es verdad que muchas veces en este tipo de noticias suelen ser manipulados. Es decir, utilizan una foto de hace, pues a lo mejor 10 años en una noticia que ellos pretenden que sea actual. Por último, proceden de páginas web sospechosas. Sí. No son páginas que, digamos, por ejemplo, El País o La Vanguardia o cualquier otra página web que sea fundada, ¿no? Que sea las real. Conozcamos también un poquito más, ¿no? Exacto. Sí. Exacto. También la mayoría tienen una firma anónima, es decir, no vemos quién ha escrito ese artículo o esa publicación. En el caso de que sea un grupo, por ejemplo, sí es verdad que hay publicaciones que lo publican personas solas en sus redes sociales y que crea una difusión increíble, pero que realmente es falso. Uh-huh. Y por último, suelen ser características aquellas que tratan de la vida personal, tratan sobre vida personal, sobre grandes catástrofes, sobre problemas sociales, aspecto político, que eso ha seguido a lo largo de la historia y que es principalmente por lo que comenzó, y entre otros temas. También ahora con las elecciones tuvieron mucho hincapié. Con lo que pasó hace nada con el salto de la valla también tuvieron mucha presencia. Me llama mucho la atención, Elena, porque además llevas toda la razón. Nos quedamos con el titular y a veces no se abre la información, no se abre la noticia y cuando te desarrollan la información no tiene nada que ver con lo que ponen en el titular. Y bueno, yo les aconsejo de verdad que lean la información antes de compartirla,
porque en la gran mayoría de las ocasiones son falsas y no nos podemos quedar con ese titular que lo ponen tan llamativo y que a veces no tiene eso, como digo, no tiene absolutamente nada que ver con lo que llega ya en el interior del desarrollo de la información. ¿Cómo podemos detectar que esta información es falsa? Pues básicamente desde Cepain, desde Desactiva, lo tenemos como organizado en 3 apartados diferentes, ¿no? En primer lugar sería comprobar el emisor. ¿Quién crea esa noticia, no? ¿Cuántos seguidores tiene? ¿Por quién está firmado? Si tiene, por ejemplo, si es una cuenta nueva, ver qué tipo de seguidores, a quién sigue y quién la sigue. Después tenemos el tema de verificar las fotos y los vídeos. Hay una foto muy interesante, una publicación, sí, que son 4 fotos del mapa de España con el tema de la emergencia climática, el calor, las olas de calor. Y muestra, digamos, en teoría la publicación 4 años diferentes. Pero si tú paras un poco a analizar la foto, es la misma foto, simplemente que en la última foto, que es el año 2022, se supone, pone emergencia climática. Pero realmente son todas la misma foto. Qué curioso. Es muy curioso, pero claro, si no investigamos un poco, pues nos lo creemos y ya está, y lo compartimos. Con el tema de fotos y vídeos, sí, otra foto muy interesante en una publicación era la que decía que varios jóvenes migrantes en Ceuta incendiaron un coche porque el dueño del coche, ¿no?, el propietario, no quería darle su pertenencia. Eso realmente es falso. Eso es una publicación que se publicó en Twitter hace un par de años y realmente no es así. Esa foto, si se investiga un poco, aparece en muchas otras publicaciones. Y no hay ninguna relación que hayan dicho que los bomberos o los datos estadísticos que se relacionen las personas migrantes con los incendios. Sí. Pero claro, vemos la foto, algo llamativo, nos llama, ¿cómo pueden hacer eso? Eso me puede pasar a mí, entonces directamente la compartimos, pero no nos paramos a analizar. No. Y fomentamos que haya tanto odio hoy en día, tanto racismo y tanta discriminación. Sí, porque todo tiene un objetivo. Todo esto Está tiene claro. un objetivo. Está Evidentemente claro. es hacer daño en muchas ocasiones, personalmente o a colectivos. Claro. Es hacer daño y hay que Claro. tener muchísimo cuidado. ¿Verificar la URL? Exacto. Esa es otra que, por ejemplo, hoy en día tenemos muchas facilidades para comprobar si una ¿Sí? noticia es ¿Es falsa fácil? o verdadera. Es muy fácil. Yo solamente... A ver, nos podemos fijar directamente en el enlace, en cómo acaba. Si acaba en .es, o .ro o otra página que sea de otro país, puede ser Sí. perfectamente, o bien con .com. Esas dos serían la opción correcta, Sí. digámosle. Y otra opción es .net. Si aparece .net, ya hay una posibilidad de que esa noticia, esa página sea falsa. Una duda. Ya ahí tenemos una duda, ¿no? Ya, exacto, ya ahí tenemos una duda y simplemente trataríamos de comprobarlo un poquito más. Nosotros, o yo personalmente en este caso, utilizo siempre 2 herramientas, que hay muchísimas más en internet, pero 2 principales. Está el desactiva.org, que es el proyecto también que está llevando a cabo la Fundación Cepain y demás, y neutral.es. Desactiva, sí es verdad que se concentra sobre todo con los colectivos más vulnerables, destacando los colectivos migrantes, y lo que tienen en común ambas herramientas es que tienen un apartado de haznos preguntas. Entonces, nosotros escuchamos una noticia, pero claro, nos suena que puede ser falsa o no puede ser falsa. ¿Qué hacemos? Pues nos vamos a esas 2 herramientas, o a las 2 o a una de las 2, pinchamos en el apartado de haznos una pregunta o pregúntanos y soltamos la pregunta. Oye, mira, he visto esta noticia. O he visto este enlace, he visto esta foto, ¿qué pensáis? Y claro, y ellos ya con datos estadísticos, con fuentes fiables, contestan a este tipo de dudas y de preguntas. Qué interesante. Muchas veces yo personalmente lo no utilizo. lo sabía, yo lo desconocía totalmente, ¿eh? Que pues existía. es algo muy útil y claro que ayuda para que no se fomente estas noticias falsas y Sí, que no se llegue a tanto odio. Es cierto, porque tiene una repercusión mediática increíble. Es increíble. Efectivamente. Esta es la fuerza y el poder de las redes sociales, ¿verdad? La parte más negativa, ¿verdad? Exacto, y por eso hay que concienciar desde los más jóvenes hasta los más mayores, porque no hay un rango de edad de decir, no, los que más comparten noticias falsas son los adolescentes, las personas mayores. Todos y todas nos llegan
creemos que es útil, creemos que es verdad y lo compartimos. Y tenemos que fomentar la educación para que no pase eso, para que realmente descubramos y no compartamos noticias que fomenten, como dije antes, el odio. El odio, que ya bastante hay, ¿verdad? Y tenemos que luchar contra él, no a favor de él. Exacto. No a favor de él. Además, tenemos también la opción, la persona que la está leyendo, de denunciar incluso esa página una vez que se haya verificado de que es falsa, ¿verdad? De que debemos denunciarlo en el mismo Facebook o cualquiera de las redes sociales. Efectivamente, en las redes sociales tienes la opción de denunciarla. Uh-huh. Igual, si vemos que es una denuncia a una persona cercana, por ejemplo, de Cartaya, una persona cercana, tenemos la posibilidad incluso de denunciarla en la policía local, en la Guardia Civil. Sí, es verdad. E incluso si vemos que algún amigo en nuestras redes sociales ha compartido una noticia que es falsa, pues comunicárselo, ¿no? Y decirle, abre la información, favor, porque es totalmente... Que eso ha pasado, por lo menos donde yo más o menos me manejo, que es en la red social de los de mi edad. Ahí sí nos comunicamos cuando vemos una noticia falsa y los comentarios, oye, que es falso, que no cuelgues eso, ¿no? Que puede hacer mucho daño. Claro. Fíjate, CEPAIN preocupados por este tema que es en todos los niveles, ¿eh? Me parece muy, muy bonito. Es en todos los niveles y es muy necesario concienciar de ello, de que se da, que es algo con lo que vivimos. Y las redes sociales, en la era tecnológica, tenemos acceso a mucha información. Vamos a filtrarla de alguna forma para no seguir con la mala información, digamos, con las noticias falsas. Y por supuesto también, Elena, si hay alguna persona que está siendo afectada directamente con noticias que son falsas o publicaciones en su nombre, que lo puede denunciar. Claro. Que es totalmente denunciable, ¿verdad? Totalmente denunciable. No solamente en la misma, por ejemplo, si es Facebook, en la misma plataforma, sino que también se puede denunciar en la Policía Nacional, ¿verdad? Sí. Además que es necesario, porque si no pasan, hace un año justamente, pasó lo de Samuel, que esa persona sufrió acoso en las redes sociales y en otros medios antes de pasar lo que desgraciadamente ha pasado. Sí. Entonces, de alguna forma hay que frenarlo. Desde CEPAIN, desde Desactiva, que es un proyecto, Desactivar Racismo y la Xenofobia, incluso su nombre lo dice, desactivemos, concienciemos a la población, ¿no? Tratamos de eso. Y no estamos aquí por una persona en concreto, sino por colectivos. Muchas veces, incluso el grupo de las personas gitanas, de etnia gitana, sufren ese tipo de discriminación por noticias que realmente son falsas. Sí. Y no solamente ellos, las mujeres que son víctimas, por un comentario, no, pues a mi cuñada o a alguien no le pasó eso. Uh-huh. O mi cuñada denunció y no sé qué, o bien a mi hermano no le pasó eso, mi hermano intentó denunciar y nadie lo cubrió. Realmente no es así, realmente vamos a ver la realidad, que es lo que dice la normativa, lo que realizan las administraciones públicas frente a eso, y hablemos con certeza. La verdad es que les cuesta muy poquito convencernos, ¿verdad? Nos engañan con mucha facilidad. Demasiada. Somos, no sé ni qué calificativo usar, pero somos como muy débiles, ¿no? A la hora de, o muy fácil de, o nos gusta. No sé si en determinados momentos el morbo o en determinadas ocasiones, ¿eh? Ojo, que hay algunas noticias que no son morbosas ni muchísimo menos, pero que hay noticias falsas y fíjate, lo comentabas al principio, ¿no, Elena? Sobre el salto de la valla que hemos tenido hace unos días, algo impresionante, algo desgarrador, que cualquier persona que tenga sentimientos y un poquito de corazón le parte el alma ver esa situación, ¿no? Es increíble cómo se pueden sacar noticias ya de ahí y bueno, cambiar todo, ¿verdad? Y crear ese odio, como tú bien has dicho, tan horrible. Hasta la palabra es fea, ¿eh? Es horrorosa. Esa pregunta me la hago yo también. ¿Cómo pueden ser personas que creen noticias a partir de ese acto, de ese del sufrimiento suceso? De personas? Exacto. Sí. Exacto, es un sufrimiento y las publicaciones que se han realizado con fotos de esas personas, que esas personas son hijos, son hermanos, son padres, y los medios de comunicación están en todo el mundo. Uh-huh. Las fotos que a lo mejor publica un periódico aquí
ten por seguro que puede llegar a China, a A Estados todo el Unidos, a mundo. México, a Senegal Así es. o a Sudáfrica. Entonces, ponerse en la situación de esa familia que ve la foto de su hijo, padre, hermano, en un periódico con otro grupo de personas fallecidas, Eso es tremendo, Duele. Eso es tremendo. duele. Yo creo que a veces no somos conscientes, Elena, de la repercusión que tienen las redes sociales. No lo somos. Para nada, No lo para somos. nada. Nosotros pensamos, y me incluyo porque yo antes también pensaba así, Pensamos ahora que nos estoy quedamos en intentando este cambiar. grupito, ¿verdad? Nuestros amigos, Claro. en el grupo Exacto, más no cercano. pasa nada. Y esto llega A cualquier parte del iba a mundo decir una puede barbaridad, llegar. pero si hay vida en otros planetas también le llega a ellos. ¿eh? Seguramente, puede llegar seguramente. Por ponerle una nota de humor, porque es que llega a todo el mundo para que, Claro. fíjate, es Claro. impresionante. Y como tú dijiste antes, me gustaría destacar lo fácil que nos engañan. Es Sí. increíble. Había una publicación con el tema de la pandemia y demás. Se crearon muchísimas noticias Eso sí, no, falsas. había, Eso fue había una locura. bulos, vamos, de todo tipo, ¿eh? Una Exacto, locura. eso fue una locura. Y una de las noticias que de hecho preparando esa entrevista y demás la miré y se me había olvidado que los hombres con barba tenían mayor riesgo a contagiarse. Ay, perdóname y nos lo creíamos. Y nos lo creíamos. Que es lo peor. Claro. Perdonen ustedes que me sonría, pero es que es muy fuerte. Exacto, y nos lo creíamos y tenía, de hecho era una foto, no era un escrito, O sea, una publicación foto con de una mini- persona con una barba, foto vamos, un señor suelta. con barba. Una foto suelta. Pobrecito. Exacto, que había diferentes caretas y los hombres con barba o solamente con bigote o sin nada y mostraba, digamos, el riesgo de contagio. Sí, Y tenía mucha distribución, muchas veces compartido y yo, claro, tiene mucha repercusión. pues nada. A ver, yo me estoy riendo, evidentemente me sonrío por lo que es el titular, pero que no es ni muchísimo menos para reírnos, porque estamos hablando de este tema, y hay otros muchos que son muy dolorosos y puede hacer muchísimo daño a la Exacto. persona que lo está leyendo o a la persona que está afectada por esa información, ¿eh? Así Claro. que una labor importantísima, Elena, la que lleváis a cabo. Os queda mucho. ¿Cómo estáis realizando este proyecto? ¿Cómo estáis dando difusión a través de la radio en este momento y qué más? De la radio y sobre todo nos estamos centrando en el colectivo adolescente. Uy, importantísimo. Importantísimo, porque si es verdad que a lo mejor una persona adulta Claro. Dice, venga, voy a leer un momento esto o lea otro tipo de noticias. O tenemos menos redes sociales, Elena, porque es, por ejemplo, en este caso lo que me pasa a mí, ¿no? Ya Claro. pues más madurita, evidentemente, con unos años, y no te limitas a otras redes sociales que Claro. no un chico o una chica joven como tú, por ejemplo, que tendréis todas las redes sociales del mundo, ¿no? Claro, pero de eso se trata, de hablar con los adolescentes y las adolescentes para que vean que no todo lo que aparece en Facebook, en Instagram o en Twitter, o ahora más conocido el TikTok, que está TikTok, revolucionando todo, Totalmente, sí, que es real. es real, claro. Que, vamos a ver, veis una foto y ¿por qué esa foto? ¿Por qué sale esa foto? ¿De qué viene? ¿De dónde viene? ¿Qué dice? ¿Qué no dice? Darles esa opinión crítica para que ellos lo tengan, darle ese juego para que ellos en el momento que vean una publicación digan, ay, pues eso puede ser verdad o no puede ser verdad. Fíjate, y además, hablando de TikTok, últimamente estoy yo notando que hay muchísima información que es mentira, porque además ponen imágenes, pero le ponen un audio que no corresponde Claro. a esa imagen. Claro, Y tú te quedas así mirando, y es verdad que yo que tengo adolescentes en casa, ellas mismas me dicen, mamá, eso es falso. Ellas mismas se dan cuenta, es totalmente falso, porque claro, yo en principio me impacto y digo, ¿qué es esto? Pero ella misma me dice, mamá, el audio no corresponde a esa imagen. Y es cierto, fíjate, o sea pues que... qué alegría que haya adolescentes que sean Sí. conscientes de ello. Sí, 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 porque sí. otros no lo son, otros simplemente ven la foto, ven en este caso en TikTok una imagen con un vídeo Audio por que no le detrás, un audio corresponde. por detrás Ujú. y se lo creen y lo comparten en su grupo de amigos o bien Sí. lo comparten en su grupo de familia. Y esto claro, es ya y una eso cadena. sigue, y Esto eso es una sigue. cadena Eso ya. en el momento que empieza a compartirse, eso no para, No para, ya es imparable eso, ¿eh? literalmente. No hay manera, porque yo creo que aunque tú lo denuncies es muy complicado, ¿eh? Sí, Faltan medios y, Totalmente. Para poder llegar a estas personas que su único objetivo tiene que ser lo que has comentado, Elena. Crear Fomentar el odio, odio. simplemente.
Exacto. Simplemente, fíjense, simplemente es una palabra que se queda corta, porque es horroroso. Esto debería estar y debe de estar penalizado, desde luego que sí. Totalmente. Por el daño tan grande que pueden hacer. Elena, ha sido un placer hablar contigo en esta mañana. Técnica de proyectos en CEPAIN, bueno, que está empezando, bueno, ya es muy conocido en nuestra localidad porque lleva muchos años. Pero oye, tener estos programitas, conocemos mucho más lo que hacéis en CEPAIN, que es muy interesante. El placer ha sido mío como siempre y muchas gracias por darnos este espacio para poder llegar a más personas con esta información tan necesaria. Nos vemos el primer lunes del mes de agosto. Efectivamente. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Isabel. Radio Cartaya, 107.2 FM. Dime quién me obligó a pensar que La música más actual suena en tu emisora amiga. Radio Cartaya, emisora municipal. Emisora municipal. mi mundo gris.